Quiero decir que hay un avance muy importante en los grandes temas que nosotros habíamos identificado desde el principio, desde el mismo día en que se presentaron las iniciativas de las leyes secundarias aquí en el Senado de la República como Cámara de Origen por parte del Ejecutivo Federal. Yo diría que en dos grandes aspectos fundamentales se ha ido avanzando en estos encuentros, en estas reuniones que ha habido de la Comisión de Senadoras y Senadores nuestros con la representación del Gobierno Federal y del PRI, en el sentido, uno, de apegarse estrictamente a lo que se plantea en el texto constitucional conforme a las reformas que en materia de telecomunicaciones se efectuaron el año pasado. Ninguna cosa que tenga que ver con modificar, ya no digamos el espíritu, sino la letra misma que nosotros habíamos identificado en temas como de preponderancia, de interconexión, de nuevos competidores y operadores virtuales, de lo que significan los derechos y las responsabilidades del Instituto Federal de Telecomunicación para fortalecer su autonomía reconocida constitucionalmente, todo lo que tiene que ver con el derecho de las audiencias, el derecho de los derechos de los usuarios, la accesibilidad a personas con discapacidad, que no trae nada contemplado en la iniciativa, lo referente a las concesiones de uso social e indígena en materia del manejo del espectro radioeléctrico, la reserva en estos varios temas contenidos, la colaboración con la justicia, todo esto que tiene que ver con los bloqueos y los aspectos que han sido muy criticados con mucha justicia por nosotros mismos y por sectores amplios de la sociedad conocedores del tema, lo que tiene que ver con la neutralidad de las redes, la parte referida al sistema público de radiodifusión para que sea un instrumento que verdaderamente un sistema público de radiodifusión del Estado mexicano y no del gobierno, y por lo tanto controlado por el Estado mexicano y por la sociedad a través de un conjunto de disposiciones, y todo lo que tiene que ver con la programación y producción nacional independiente que está contenido en las disposiciones constitucionales, pero que no vienen establecidos a la letra en las iniciativas que se presentaron hace ya varios meses. Por otra parte, están todavía aspectos pendientes que nos preocupan y que deben revisarse, que deben puntualizarse en los próximos días, que tienen que ver precisamente con todos, esencialmente algunos aspectos específicos puntuales, con todos los grandes temas que ahorita yo refería, para que queden de manera muchos más claros el conjunto de avances democráticos que se lograron en la reforma constitucional. Nosotros hemos refrendado el compromiso conjuntamente Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República y la Dirección Nacional del PRD de seguir trabajando de manera mancomunada tanto entre nosotros como con el Grupo Parlamentario nuestro en diputados, y desde luego también estar en esto en una consonancia con el frente que para la defensa de los derechos democráticos en comunicación se ha creado, en el que participa el ingeniero
Cuauhtémoc Cárdenas, para que estemos en la misma sintonía y evitar cualquier disonancia en lo posible en los próximos días, cuando ya se entre a dictaminar y a hacer como resultado de todo esto un dictamen que verdaderamente esté apegado a la Constitución y que refleje los avances que tuvimos en el año pasado. Yo quiero reconocer expresamente aquí el esfuerzo que han estado haciendo nuestras compañeras y compañeros en un grupo de trabajo en el que ha hecho cabeza el senador Zoé Robledo por nuestra parte, pero en el que han participado tanto el senador Benjamín Robles, Armando Ríos Peter, Alejandro Encinas, las senadoras, el senador Luis Sánchez, las senadoras Dolores Padierna y Angélica de la Peña, el senador Rabindranath Salazar también aquí presente, que han estado bajo la conducción de nuestro coordinador haciendo un magnífico trabajo de defensa de lo que nosotros creemos que son los aspectos sustantivos de los que no vamos a permitir, como lo dijimos desde el primer momento, que se dé un solo paso atrás, y que en todo caso lo que de aquí en adelante se pueda lograr sea precisamente para enriquecer positivamente lo que está contenido en las reformas constitucionales del año pasado. Obvio que también en un segundo momento abordamos el asunto fundamental, toral también, para los temas que están radicados como Cámara de Origen en el Senado de la República, el que tiene que ver con la reforma energética, los últimos acontecimientos, las decisiones que se han tomado para una nueva programación de actividades que se acordó apenas el día de ayer y que de ninguna manera desde nuestro punto de vista, así como se acordaron, van a propiciar que haya un debate amplio con un conocimiento pleno de los contenidos de lo que se abordará en las deliberaciones, en las discusiones, en las comisiones que van a dictaminar, porque además incluso se quieren dejar las cosas en términos de que empezando la semana que entra se vaya avanzando en las discusiones, en las deliberaciones, pero no se vaya resolviendo nada, sino hasta dejar para una fecha posterior, la del 23, senador Rabindranath, meterlo todo en un solo paquete para ya entrar propiamente a la materia, a la fase de dictamen y votación casi en un solo acto, en paquete, del conjunto de las iniciativas. Nosotros de ninguna manera compartimos esta lógica, seguimos sosteniendo lo que el senador Barbosa dijo hace ya varios días, en el sentido de que lo que se busca es ocultar que hay una verdadera difusión, un verdadero conocimiento, que haya un diálogo interactivo con sectores amplios de la sociedad y que la sociedad misma se entere más allá de los tiempos del mundial que inevitable y entendiblemente acaparan una parte fundamental de la atención de la mayoría de la sociedad, y que no se utilice este acontecimiento deportivo importante para ocultar las cosas que van a afectar, si las cosas continúan de esta manera, negativamente a la nación, a su soberanía y desde luego a la sociedad. Entonces vamos también en esta materia a seguir trabajando juntos, como ya lo hemos venido haciendo, en una coordinación única entre ambos grupos parlamentarios del PRD en el Senado y en la Cámara de Diputados, y junto con la dirección nacional del partido. Entonces, así muy esencial y resumidamente, diría que estos fueron los temas fundamentales torales que abordamos en el grupo con el que nos reunimos hace unos minutos, y vamos a estar desde luego muy pendientes, porque siendo muy importante lo que se ha avanzado hasta hoy
en materia de telecomunicaciones, no deja de ser importante lo que sigue pendiente, porque luego también, como se dice, en los detalles está el diablo, y no queremos confiarnos para que por allí el diablo o los diablos que aparecen de repente como en haberes que benefician solo a algunos y no benefician al conjunto de la población, pues se puedan presentar. Pues, gracias, presidente. El señor Jaime Contreras de Grupo Imagen les hace una pregunta. Gracias, buenas tardes. Jesús, yo quisiera preguntarte más bien, acorde con redes sociales, acorde con algunas voces, incluso de Acción Nacional, señalan, como diría el cuento de Ibargüengoitia, que tú habrás leído en otros tiempos, el de la ley de Herodes, en donde al final dicen que te vendiste al imperialismo. La pregunta es directa. El PRD, en esto de los que ya avanzaron en Telecom, se está vendiendo al imperialismo del PRI, porque dicen que hay un arreglo debajo de la mesa sobre el punto y que pudieran incluso declinar en los llamados pendientes que el día de ayer se exhibió aquí en conferencia de prensa. ¿Ustedes estarían dispuestos, pues, Jesús, a declinar los pendientes en aras de ya sacarla, o es irreductible esos pendientes? Y si de una u otra manera ustedes responderían afirmativa o negativamente a esta suerte de venta al imperialismo, y lo digo con todo respeto. Y por otro lado, en energía, Jesús, más allá de el que se busque o no diferir el asunto hasta pasado el Mundial, la pregunta también es muy concreta. A ver, el PRI parece estar ya dispuesto a sacarla el 25 de junio. Aquí está el senador Salazar, que ayer estuvo en la reunión respectiva. ¿Cuál va a ser su posición? ¿Tomar las calles? ¿Tomar las tribunas? Por ahí dice el senador Barbosa que no, pero a lo mejor hay otra línea por el lado del partido. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el Inter ante la premura, hasta donde ayer se quedó, que el 25 de junio vienen los dictámenes en materia energética? Jesús, por favor. Ni venta al imperialismo ni venta a nadie. No andamos poniendo al mejor postor posiciones claras de convicción que tenemos de parte del PRD y que compartimos junto con amplios sectores de la población que han fijado muy claramente su propia posición y que vamos a defender sin ninguna duda, sin ninguna cosa que nos pueda echar para atrás lo que ya hemos avanzado. Lo dije muy claramente, es muy importante y celebro lo que se ha avanzado hasta hoy, pero los pendientes no son menos importantes. Son irreductibles. Son posiciones que vamos a defender por convicción y porque estamos absolutamente seguros de que ayudan y ayudarán a tener unas mejores leyes secundarias. Por supuesto que no ponemos nosotros una posición nuestra, es decir, esto está pendiente, pero lo podemos negociar. De ninguna manera estamos en esta posición. Si hemos dicho que son pendientes, es porque son pendientes que vamos a defender hasta el último momento para que puedan hacerse realidad, que puedan cristalizar como aspectos positivos. Entonces, que no quede ningún lugar a dudas sobre eso, y ni estamos cambalachando dentro de la propia materia de telecomunicaciones nada, unas cosas por otras, ni mucho menos han entrado otros temas, como se ha sugerido, de que si vamos a negociar telecomunicaciones por otras reformas que están pendientes, absolutamente nada de eso. Que se deje fuera de duda cualquiera cosa que tenga que ver con esto. Y la energética, compartimos y hoy lo refrendamos la necesidad de que nosotros participemos con nuestra posición, con nuestras posiciones, para dar el debate en todos y cada uno de los temas que a nosotros nos preocupan, que tenemos ya identificados, y en próximos días, por cierto, saldremos de manera conjunta también, ambos grupos parlamentarios y la dirección del partido, para fijar con claridad y con
para que no haya lugar a dudas cuáles son los aspectos fundamentales en los cuales nosotros señalamos que constituyen un riesgo para la soberanía nacional, para nuestra soberanía energética y para la seguridad nacional de nuestro país. En materia energética vamos a dar el debate, vamos a privilegiar el debate y ya en el camino veremos de qué manera podemos también acompañar desde fuera de los trabajos parlamentarios mismos por parte del PRD. Si el 25... Perdón, que puntualice aquí un aspecto, senador Barroso. ¿Es una pregunta complementaria al presidente? Solamente complementando, precisamente, gracias Miguel, senador, si el 25 el PRI y el PAN están decididos a mayoritear, ¿cuál va a ser la posición del PRD? Primero vamos a esperar a que llegue el 25 y a ver cómo llegamos al 25, creo yo. Ahí en el siglo XIX, cuando se transcurría el sitio de Puebla, Jesús González Ortega se dirigió una carta a Víctor Hugo, a ese escritor francés que estaba desterrado del gobierno de Napoleón III, allá en Sicilia también, estaba en Cerdeña. Entonces le escribe una carta para decir a Víctor Hugo que se solidarice con los mexicanos, y Víctor Hugo le contesta por la invasión que está haciendo Francia a México, y le contesta a Víctor Hugo: no es la France, es el imperio. Y entonces, bravo, bravo. Y entonces aquí entiendo que el imperio es el PRI, el PAN y los monopolios, ¿verdad? Ese es el imperio. Ellos son los que hicieron un acuerdo que nos quisieron imponer en un documento que fue el documento que nosotros, el PRD, impedimos que se aprobara en la sesión de Comisiones Unidas. Nos opusimos al imperio. Y ahora nuestra negociación es para desmontar ese acuerdo del PRI, el PAN y el imperio. Y ya reajustamos la propuesta al texto constitucional, ya la reajustamos. Estamos haciendo nuestras las causas de muchas organizaciones sociales, pero no estamos haciendo nuestras las causas de ninguna parte del imperio. Ni mercaderes, ni magos. Simplemente hacemos nuestras las causas por las que la gente reclama: democratización de los medios. Y estamos nosotros convencidos que los avances que anunciamos ayer son avances que le dan otro perfil ya a la ley secundaria en telecomunicaciones. Ya tiene otro perfil. Y tenemos pendientes que vamos a seguir hablando de ellos, pero que no se nos ponga en esa condición. De verdad, ahí está el imperio, ahí está un representante del imperio hablando con parte del imperio, las mismas preguntas, la misma intensidad de preguntas. Por favor, son pueblo como nosotros, amigas y amigos, solidarícense con las causas de las gentes, al sector social, cultural, intelectual, del que somos parte todos nosotros, progresistas y vanguardistas. Marina Núñez de Efecto TV les hace una pregunta. Buenas tardes. Precisamente hablando de los usos y costumbres en términos de las negociaciones, ¿qué fue lo que faltó o qué fue lo que falló en términos de estas negociaciones? ¿Cómo es que el PAN sí logra cambiar un calendario en términos de las negociaciones, o más bien de la discusión de las leyes en materia energética? Lo logra, cambia el calendario del 6 al 10, y el PAN por más argumentos, y el PRD por más argumentos que esgrime no lo logra, y el PAN sí rapidísimamente. Eso por un lado, y por el otro al señor Zambrano preguntarle... ¿A mí? ¿Eres a mí? No, bueno, sí, a usted senador Barbosa, y después al señor Zambrano preguntarle, se ha escuchado mucho en términos de rumorología, por eso voy hacia la fuente oficial,
sobre la posibilidad de que el senador Barbosa salga de la coordinación del PRD aquí en el Senado de la República. ¿Está más firme que nunca o qué nos puede decir al respecto? Gracias. Yo les pediría a los senadores Salazar y Robledo, porque son preguntas muy específicas sobre los dos grandes temas que abordamos el día de hoy, que ellos pudieran precisar y dar información al respecto. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo creo que si el PRD comprometiera su voto, como lo ha hecho Acción Nacional, seguramente la discusión en materia energética se estaría discutiendo después del Mundial. La estrategia es muy clara. El PAN el día de ayer plantea la posibilidad de aplazar, esperando le cumpla el PRI en el tema político electoral. Esa es la situación muy clara. Tan es así que uno de los propios senadores lo señaló, y que no nos extrañe que en días próximos, si no alcanzan ese objetivo, nos van a volver a plantear el cambio, y así les demostremos, les pidamos que haya una discusión seria, de fondo, de cara a la sociedad, pues simplemente por esos acuerdos, eso sí, en lo oscurito y abajo de la mesa, pues van a volver a ampliar o ajustar el calendario de acuerdo a la necesidad que esos dos grupos acuerden, por la necesidad de los votos que tiene el PRI del PAN en este momento. Esa es la situación muy clara. Y bueno, ayer dábamos también el debate y les exigimos respeto. O sea, el insulto que lanza el presidente de la comisión en una reunión allá por Tabasco, pues no pega directamente a una persona, pega también a la población. Es un insulto a la inteligencia. Por eso le vamos a obsequiar un diccionario, para que lea los términos que digan soberbia, que diga cerrazón, que en fin, se lo vamos a obsequiar para que revise el léxico y nos... ¿Perdón? El empechinamiento, dice aquí mi amigo Zoe. Y bueno, no se tomen esas actitudes. Yo creo que lo mejor que podemos hacer los senadores es hablar con mucha claridad. Ayer les decíamos, al PAN y al PRI le hicimos la tarea. El posicionamiento en materia de telecomunicaciones ya está demostrado, ya Lozano lo mostró, que es totalmente contrario a la reforma constitucional que aprobamos el año pasado. Esa era la propuesta del PRI y del PAN. Les estamos haciendo la tarea. Ya el día de ayer y el día de hoy se han demostrado los avances en beneficio de la sociedad, de los diferentes sectores, y vamos a seguir avanzando para que se respete el texto constitucional. Muchas gracias. Sí, simplemente para completar lo que comentaba el senador Salazar. Este es un tema de la mayor relevancia, el asunto del petróleo, y demostrado repetidamente por encuestas, por estudios, que es un tema impopular entre la población. Estudios del CIDE, de parametría, de la encuestadora que se quiera, ninguna plantea que la inversión privada en petróleos y en energía y en la generación de energía eléctrica sea una medida popular. Y cuando una medida popular alguien se empecina en volver la ley, entonces requiere de legitimarse, y la legitimidad están buscándola en los votos de Acción Nacional. Y en ese sentido es que a cualquier capricho van a seguir cambiando el reglamento, van a seguir cambiando el acuerdo, el calendario y lo que sea necesario para conseguir esos votos. Nosotros podríamos estar incluso de acuerdo en el tema de la reforma electoral. En lo que no podemos estar de acuerdo es en un formato de discusión que trastoca por completo la lógica parlamentaria. La lógica parlamentaria, y así lo establece el reglamento del Senado y también el de la Cámara de Diputados, es que se formula una propuesta, se debate y después se vota. Aquí el momento culminante de ese proceso, que es la votación, se está dejando a posteriori, es decir, primero discutimos todo y después en una sesión fast track inédita, porque jamás se ha presentado en un proceso legislativo en la historia de nuestro país, vamos a convocar a una sesión solo de votación. Eso es de verdad inconcebible, pero a esos extremos se ha llegado por hacer prevalecer un acuerdo que lo que busca es que esta medida, no solamente profundamente impopular, sino contraria
a los intereses del pueblo de México, sea y tenga la legitimidad de los votos de un partido de oposición. Ese es el problema que se plantea hoy con Acción Nacional. Y simplemente decirlo, sobre el tema del insulto del senador Penchina, nosotros podemos aceptarle la disculpa que nos ha ofrecido. La ofensa no es a nosotros, es a la República, es a la gente y a todo aquel que ha planteado que sí es un tema relevante discutir si sí o no se debe de sesionar en el momento en el que la atención de la población esté en otro tema. No lo decimos solamente los senadores del PRD, lo dicen intelectuales, lo dice el expresidente del Senado, Diego Fernández de Ceballos, y bueno, lo planteó el propio secretario de Hacienda, que dijo que no era una mala idea y que no pasaba nada si se planteaba el escenario de la discusión de la energética después del Mundial. Como que Penchina nos diga nada más a quién se refería cuando habló de un debate de idiotas. A ver, quiero complementar estas exposiciones de mis compañeros senadores. Esto es la última versión de una película repetida desde que arrancó esta legislatura. La necesidad del gobierno, de los votos en ambas cámaras, diputados y senadores del PAN, de los votos del PAN para sacar las reformas que les interesan, en los términos que les interesan. A nosotros fuimos promotores de las grandes reformas. La dirección del partido fue promotora de las grandes reformas. La lucha de la izquierda por una reforma política que provoque la legitimidad absoluta de las autoridades ha sido histórica, abundante su participación. El tema de telecomunicaciones fue una propuesta de la izquierda, fundamentalmente. El tema de la reforma energética, perfectamente claros en nuestra posición. Pero ustedes han testimoniado muchos momentos en esta Cámara, y creo que la de diputados también, en donde el gobierno accede a los condicionamientos del Partido Acción Nacional por la necesidad de sus votos para sacar esas reformas, en los términos como ellos lo requieren. No personalicemos el debate en las cámaras, es mucho más importante y más alto que el de nombres en específico. ¿Acaso el dictamen de Javier Lozano, el que impedimos se impusiera, era de Javier Lozano? Por favor, aquí hay un ingenuo o una ingenua que se retire. Ese era un dictamen del gobierno federal, ¿de acuerdo? Hoy Penchina quiere desempeñar ese papel. Está bien, el protagonismo es natural en la política, pero más allá de sus comportamientos, que no voy a decir porque si no le van a ir a preguntar que le volví a decir como le dije hace 8 días, ¿sí? Más allá de eso, es el imperio el que le hace la guerra al pueblo de México. Es el imperio. No es Napoleón III o Napoleón pequeño, es el imperio. Son los grandes intereses internacionales que quieren venir a apoderarse del patrimonio de México. Y les hago una predicción: va a resolverse el tema energético después del Mundial. Acuérdense de mí. ¿Por qué razón hacen ese formato de que primero se discute y después se vote? ¿Por qué creen? Porque el PAN no se ha comprometido con ellos en nada. El PAN está sentado negociando. Por cierto, nosotros sí dimos cuenta de nuestra negociación, Ayer la tienen ustedes por escrito. Ya dejen de hacerle caso a los que se sienten los que tienen el derecho reservado de temas. Por esa razón hicieron ese modelo. Por esa razón. Primero se discute hasta el 23 y después se vota en 2 días. ¿Por qué? Porque de aquí al 23, ahí está. ¿Cómo se llama eso? Dame, te doy, dame. Eso es lo que están haciendo.
y cuando terminen van a votar, pero como son cosas algunas indables, 1, 2, ¿sí? Cuando son cosas indables, va a irse hasta después del Mundial, se los predigo. Y para responder a la última, que me fue formulada directamente a mí, ni es tema, ni será tema el referido a la coordinación del Senado por parte del grupo parlamentario del PRD. Son parte de los rumores, de versiones que quieren generar un clima de discordancia interno que no existe en el grupo parlamentario, ni existe desde el grupo parlamentario con la dirección nacional del PRD. Yo les diría aquí que libero a cualquiera de los senadores que han sido por ahí mencionados como que son los que andan incluso haciendo autopromoción, los libero de toda responsabilidad, porque no ha sido absolutamente ningún tema, este tema no ha sido motivo de ninguna plática. Y como diría un clásico, queriéndose adornar con otro personaje, le digo aquí públicamente a Miguel Barbosa que la insidia, dijo el clásico, que la insidia, por decir insidia, no penetre en su corazón. Punto. Claudia Guerrero, del Grupo Reforma. Gracias. Preguntas muy concretas. ¿Qué opinan del chantaje del PAN para no aprobar la energética hasta que concluya la reforma electoral en los estados? Si ustedes tienen detectado en los estados que efectivamente hay resistencias de los gobernadores para poner en marcha la reforma electoral. Y también aprovechar para preguntarle al presidente del partido y al coordinador sobre este fenómeno de violencia que se está generalizando en el estado de Guerrero, en donde el crimen organizado ya apunta o está victimizando a funcionarios que están encargados de los programas sociales en las zonas más marginadas del estado. Gracias. Mire, yo suscribo aquí lo que dijo creo que fue el senador Robledo, en el sentido de que nosotros, por supuesto que estamos pendientes y preocupados de que la reforma electoral en los estados no vaya a salir en el mes de junio, que es el último mes que se tiene para que aterricen las reformas que se hicieron a las leyes federales en la materia. Y qué bueno, diría yo, que el PAN esté preocupado por eso. Hay otras razones que aquí ya se expresaron y nosotros, por supuesto que vamos a seguir insistiendo en los congresos estatales en los que nosotros tenemos una presencia importante. Estamos ya insistiendo con nuestros diputados, diputadas, para que impulsen las aprobaciones correspondientes, las reformas correspondientes en materia electoral, porque de otra manera quedarán como letra muerta las decisiones que se tomaron en el Congreso de la Unión en días pasados al respecto. Insisto, subrayo, esto por supuesto que estamos de acuerdo en que deben salir, por eso razón de más todavía para que temas como el de la reforma energética deban, además de su necesaria discusión amplia y con el tiempo suficiente, deban aplazarse. En el caso concreto de lo que se identifica como problemas de violencia que se han agudizado particularmente en algunas regiones del estado de Guerrero, nosotros estamos en mucha comunicación, yo en lo personal como presidente del partido, con el gobernador Ángel Aguirre. El gobernador Ángel Aguirre ha planteado la necesidad de reforzar la presencia federal en coordinación con la policía estatal, particularmente en estos puntos que han sido identificados de mayor índice delictivo
y de mayores hechos de violencia en los últimos días, para que pueda darse un combate efectivo y darle la seguridad suficiente a la población y a todos quienes desempeñan una función pública. Por supuesto que nos preocupa, compartimos el reclamo de sectores de la sociedad, particularmente de estas partes del estado de Guerrero, de la Costa Grande, una parte de la Costa Grande, del puerto mismo de Acapulco y especialmente de la Tierra Caliente. Pues es la Tierra Caliente michoacana y la Tierra Caliente guerrerense y la Tierra Caliente mexiquense la que constituye en sí mismo un foco rojo al que el gobierno no debe quitarle atención. Yo advertí en su momento de que este combate al crimen organizado en la zona de la Tierra Caliente michoacana podía generar un reforzamiento de las actividades delictivas, un fortalecimiento de los grupos delictivos en las zonas de la Tierra Caliente de estos otros dos estados, y ahora lo estamos viendo. Entonces debe hacerse un operativo conjunto entre el gobierno federal y el gobierno del estado de Guerrero. Leticia Robles de Excelsior les hace una pregunta, señor. Soy muy breve. Señor Zambrano, me llama mucho la atención que tanto el día de ayer como hoy no está Alejandra Barrales, presidenta de la Comisión de Radio y Televisión, que es la que es codictaminadora del proceso. Le quiero preguntar si ahí hay alguna diferencia, alguna división sobre este tema. Dos, respecto a las leyes electorales estatales, señor Zambrano, quiero saber si una vez que los estados aprueben sus leyes, ustedes van a hacer una revisión, pues, para evitar que le quieran dar la vuelta a la reforma constitucional, y que si están dispuestos a ir a un juicio de inconstitucionalidad en caso de que algún estado no se ajuste a los lineamientos de la reforma constitucional y la reforma federal. Y le quiero preguntar al senador Zoé, que es la cabeza de la negociación en materia de telecomunicaciones, ¿cuáles son, senador, los temas irreductibles que todavía quedan pendientes para este tema? Gracias. Sobre el caso concreto de la senadora Barrales, debo decir que ha sido un asunto de carácter familiar el que le impidió el día de hoy estar físicamente presente, pero ella está haciendo su trabajo institucional como presidenta de la Comisión de Radio y Televisión del Senado. Hemos estado intercambiando intensamente, diría yo, por medios electrónicos y en diversas conversaciones telefónicas, aun cuando yo anduve fuera del país unos días, pero estuvimos en comunicación y nos ha hecho llegar ella sus propias preocupaciones, sus observaciones muy puntuales que han sido tomadas debidamente en cuenta por la comisión que se ha referido. Entonces no hay ningún diferendo, ningún problema de carácter político o de trato interno en el seno del PRD. Y por supuesto que estamos nosotros muy pendientes de lo que está pasando con las reformas en los estados a las leyes electorales locales. Estamos advirtiéndoles a nuestros grupos parlamentarios en todo el país de cuáles son los temas fundamentales en los cuales debe ponerse especial atención. Hemos girado un documento ejecutivo elaborado por parte nuestra como partido para que lo tengan ellos presente a la hora de que se estén discutiendo, dictaminando los temas que se pongan a su consideración, y por supuesto también que, de ser el caso, ejerceremos nuestro derecho de acciones de inconstitucionalidad en caso de que hubiere alguna cosa que contraviniera al contenido de las leyes generales en la materia. Yo creo que es muy fácil plantear cuáles son nuestros irreductibles, y estos son el apego específico al texto constitucional y al espíritu de la Constitución.
Ese es el irreductible para nosotros. Andrea Becerril, de La Jornada. Sí, solo quisiera que me precisaran si en este condicionamiento que hace el PAN, en este chantaje, no hay otros elementos, porque en redes sociales ha corrido la versión de que a lo mejor lo que el PAN también quiere es la impunidad en el caso Oceanografía. Cambiar la reforma para que a los funcionarios de los gobiernos de Calderón y Fox no los juzguen por el fraude monumental a Pemex. Sí, mire, yo no dudo de que el tema Oceanografía esté presente también como parte de los asuntos que se estén negociando, porque quizá el PRI quisiera tener con el PAN el camino llano para que no se tengan problemas en lo que corresponde a los acuerdos que aquí los senadores muy bien han señalado de cómo se requieren los votos del PAN para que puedan sacar adelante sin problemas las reformas en materia energética. Porque ya se ha dicho por parte de legisladores nuestros, tanto en la Cámara de Diputados como aquí mismo en el Senado de la República, que llama poderosamente la atención el hecho de que el artífice principal del caso Oceanografía, señalado como responsable principal, que ha sido acusado por el banco de un fraude de más de 500 millones de dólares y sin una pericial previa correspondiente, la Procuraduría General de la República le fije una fianza para mantenerse en libertad bajo caución, su proceso bajo caución, una fianza de 80 millones de pesos y que no se constituya como delito grave un fraude que afecta no solo a particulares, sino que afecta a instituciones públicas como el propio Pemex. Entonces, no solo huele a sospecha, yo creo que más bien tiene muchas señales de certidumbre de que entraron a un escenario de una negociación que no se atreven a reconocerlo públicamente. No sé si quiera, senador, agregar. Sí, solamente ratificar las expresiones del presidente nacional en este sentido. Ese y otros asuntos. La impunidad en general. Esta administración federal le debe a la sociedad información sobre cómo encontró el estado que guarda la administración pública de los dos gobiernos anteriores. Y no las debe. Así es que lo que estamos viendo es esto. Eso es una historia que ustedes conocen, pero que nosotros necesitamos decirlo. Y yo lo he dicho y lo ratifico. Es la impunidad. De verdad, creo que esto está llegando a un extremo porque revelan un caso escandaloso como es el caso de Oceanografía. Se pone como un botón de muestra de lo que tiene que ser ya castigar a responsables de asuntos de corrupción, y hoy lo que se hace es que se matice. En el caso de Oceanografía, lo peor que puede ocurrir es que se convierta en el rescate a Oceanografía, un rescate financiero a Oceanografía. Eso puede convertirse, en eso puede terminar. Así es que es muy lamentable que esto ocurra y exhorto a las comisiones, a la Comisión del Senado en este asunto a que trabaje, a que no se vuelva parte de este andamiaje funcional de un acuerdo al más alto nivel para preservar la impunidad sobre hechos ocurridos en la administración pública anterior. Carlos Padilla les hace una pregunta. ¿Ya, no? Sí. La última y nos vamos. Sí. Para ti, Jesús, ayer nos dieron a conocer 10 primeros pasos que les llamaron ustedes acerca de este tema de las telecomunicaciones, la reforma. Yo les preguntaría a ustedes si estos que llaman ustedes avances son compromisos ya del gobierno federal para el PRD
¿No, ya no se van a mover de ahí o es solo eso, un avance? No hay nada cierto. ¿Qué nos podrán decir? Son compromisos que han hecho en una mesa de negociación que nosotros esperamos que se cumplan. Si ya se hicieron estos compromisos, si se asumieron, si se abordaron así, con ese sentido, pues simplemente esperaremos para que se hagan realidad. No esperamos otra cosa, no quisiéramos que esto fuera una suerte de juego de engaños, porque no sería una afrenta, que ya de por sí lo sería, contra el grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República, sino una afrenta al conjunto del partido y sobre todo una afrenta a la sociedad que quiere democratización de los medios de comunicación, como aquí bien se ha subrayado. Así. Cierra la conferencia la señora Berta Becerra de Sol de México. Gracias. Señor Zambrano y senador Sánchez, ustedes acaban de regresar de un viaje por los Estados Unidos. ¿Cuál fue el termómetro que encontraron para cuando lo que ustedes fueron a señalar que una consulta puede echar atrás esta reforma energética? ¿Cuál fue ese termómetro? ¿Cómo la recibieron realmente en la bolsa en Wall Street? ¿Se dejó sentir sus voces? Gracias. Mire, yo le diría que el conjunto de los actores diversos con los que nos juntamos, tanto con los dos principales llamados think tanks, que nutren de información, de asesoría, de recomendaciones a las grandes corporaciones, al gobierno, a los legisladores para la toma de decisiones, como con personajes claves del Departamento de Estado, del propio gobierno, directamente del presidente Obama y de la Cámara de Representantes, fue de agradecimiento de que les acercáramos la información completa que ellos no conocían. Conocían solo la cara bonita entre comillas, de la moneda que les habían ido a decir el PAN primero y después el PRI, a subrayarlo y a decir que acá todo estaba ya listo, arreglado y que vinieran a invertir, que no había ningún riesgo, que todo tenía certidumbre plena. Y nosotros fuimos a decirles cuál era la verdad de todo lo que estaba pasando, de que ni siquiera el debate querían de entrada y que el tema de la consulta popular era un tema vivo y que por lo tanto había no certidumbre sino una absoluta incertidumbre jurídica en la materia y que en todo caso quienes en ese tema específico, en ese rubro de energéticos quisieran venir a invertir como si vinieran ya a llevarse la tajada de León, por cierto, ahí está un ejemplo de lo que son capaces y de lo que quieren las compañías privadas, el caso de Repsol, de donde apenas se acaba de denunciar el día de ayer el retiro de las acciones en un mal negocio de inversión financiera, por cierto, de Pemex, pero pues están finalmente reconociendo por adelantado o por atrasado, quizá en el caso de Repsol, lo que por adelantado les estamos advirtiendo de lo que puede suceder y va a suceder, para que ojalá y no suceda así, dentro de 5 o 10 años estén diciendo ya que se hayan llevado la mitad de nuestra riqueza petrolera las compañías privadas transnacionales. ¿Saben qué? Mejor váyanse porque nos salimos de las asociaciones que hemos hecho con ustedes porque no son un buen negocio para Pemex o para el país, si es que todavía para ese entonces existe Pemex. Gracias. Así de sencillo, gracias. Te acompañamos, presidente. Nos acompañamos, ¿no? Sí, vamos, bajamos. Gracias por disculparme.